Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy nos sumergiremos en las vidas de 3 mujeres extraordinarias que vivieron encuentros transformadores con Jesús, momentos que no solo cambiaron sus historias, sino que siguen resonando a lo largo de los siglos. Cada una enfrentó situaciones únicas. Una estaba atrapada por las preocupaciones diarias que oscurecían lo verdaderamente importante. Otra soportaba años de sufrimiento físico y rechazo social. Y la tercera recibió un llamado tan grande que desafió toda lógica humana. Sin embargo, en sus encuentros con Jesús, sus vidas dieron un giro radical, revelando el poder de la fe, la sanidad y el propósito divino. No son solo relatos de milagros, son historias de esperanza en medio de la desesperación, de claridad en medio de la confusión y de propósito en medio de lo imposible. En cada una de estas mujeres vemos reflejadas nuestras propias luchas, el peso de las responsabilidades, el dolor que parece no tener fin y la incertidumbre frente a lo desconocido. Y a través de ellas descubrimos cómo Jesús no solo atiende nuestras necesidades, sino que nos llama a una vida transformada. ¿Qué secretos se esconden en estos encuentros? ¿Cómo sus vidas fueron tocadas por el amor, la compasión y el poder de Jesús? Y lo más importante, ¿cómo esas mismas verdades pueden hablar a nuestras vidas hoy? Estas son historias que no te puedes perder, llenas de emoción, milagros y la certeza de que Jesús tiene el poder de cambiarlo todo. Prepárate para ser inspirado por los relatos de transformación y esperanza de estas mujeres inolvidables. En las tierras polvorientas de Judea, donde el sol abrasador besaba las colinas y los olivos, susurraban secretos antiguos, se alzaba la pequeña aldea de Betania. Este humilde lugar, a las afueras de Jerusalén, no era famoso por sus riquezas ni por sus grandes edificios, sino por albergar un hogar muy especial, la casa de Marta, María y Lázaro. Marta, la mayor de los hermanos, era conocida en toda Betania por su diligencia y su habilidad para manejar un hogar. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, siempre estaban ocupadas, ya fuera amasando pan, barriendo los suelos de tierra o preparando comidas para los viajeros cansados. Marta era un torbellino de actividad. Su cabello, siempre recogido en un moño apretado, a menudo se salpicaba de harina o se humedecía con el sudor de su frente. Pero Marta no era solo una simple ama de casa. En su corazón ardía una llama de fe y devoción que la hacía especial. Había oído hablar de un hombre llamado Jesús, un maestro que recorría el país predicando sobre el reino de Dios y haciendo milagros. Los rumores sobre sus enseñanzas y sus obras maravillosas habían llegado hasta Betania, y Marta anhelaba conocerlo. Cada día, mientras realizaba sus tareas, Marta soñaba con la posibilidad de conocer a este Jesús. Imaginaba cómo sería tenerlo como invitado en su casa, poder servirle la mejor comida y ofrecerle el descanso más cómodo. En su mente, planeaba cada detalle, desde el pan recién horneado hasta las mantas más suaves para su lecho. Un día, mientras Marta estaba en el mercado comprando provisiones, escuchó un alboroto inusual. La gente se arremolinaba y susurraba con emoción. El maestro está aquí», Drenia gritaban algunos. El corazón de Marta dio un vuelco. ¿Podría ser cierto? ¿Jesús había venido a Betania? Sin pensarlo 2 veces, Marta dejó caer su cesta de compras y corrió hacia su casa. Sus sandalias levantaban nubes de polvo, mientras sus pies volaban por las calles estrechas. El viento agitaba su túnica y soltaba mechones de su cabello cuidadosamente recogido. Pero a ella no le importaba. Su mente estaba fija en un solo pensamiento. Jesús estaba en Betania. Al llegar a su hogar, vio a un grupo de hombres acercándose. Y allí, en el centro, estaba él, Jesús de Nazaret. Marta se detuvo, sin aliento, abrumada por la presencia del Maestro. Era tal como lo había imaginado, y al mismo tiempo, completamente diferente. Sus ojos, llenos de sabiduría y compasión, se posaron en ella, y Marta sintió como si pudiera ver directamente en su alma. Sin dudarlo un instante, Marta hizo lo que mejor sabía hacer: ser una anfitriona. «Maestro», dijo, inclinándose respetuosamente, «por favor, entra en nuestra humilde casa. Debes estar cansado y sediento del viaje». Jesús sonrió cálidamente y aceptó la invitación. Marta no podía creer que el Hijo de Dios estuviera entrando en su hogar.
Su mente daba vueltas pensando en todo lo que debía hacer. ¿Tenía suficiente comida? ¿Estaba la casa lo suficientemente limpia? ¿Dónde estaba María para ayudarla? Mientras Jesús se acomodaba en la sala principal, rodeado de sus discípulos y de los vecinos curiosos que se habían colado en la casa, Marta se puso manos a la obra. Corrió a la cocina, encendió el fuego, comenzó a amasar pan fresco y a preparar un guiso. Sus manos se movían con rapidez, cortando verduras, mezclando especias, asegurándose de que todo fuera perfecto para su invitado especial. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. El aroma de las especias y el pan recién horneado llenaba la casa, mezclándose con el sonido de las voces que venían de la sala principal. Marta podía escuchar fragmentos de la conversación, palabras de sabiduría y esperanza que salían de los labios de Jesús. Una parte de ella anhelaba dejar todo y unirse a los oyentes, sentarse a los pies del Maestro y beber de su sabiduría. Pero otra parte, la parte que siempre había sido la anfitriona perfecta, la empujaba a seguir trabajando. Alguien tiene que ocuparse de que todos estén cómodos y bien alimentados, se decía a sí misma mientras amasaba el pan con más fuerza de la necesaria. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? El tiempo pasaba, y Marta no dejaba de trabajar. Iba y venía de la cocina a la sala, sirviendo agua fresca, asegurándose de que todos tuvieran un lugar cómodo para sentarse, atenta a cualquier necesidad que pudiera surgir. Pero con cada viaje, notaba algo que la llenaba cada vez más de frustración. Su hermana María, en lugar de ayudarla con los preparativos, estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando atentamente cada palabra que salía de sus labios. María, con los ojos brillantes de emoción y el rostro lleno de paz, parecía haber olvidado por completo sus responsabilidades en la casa. La irritación creció en el pecho de Marta. ¿Cómo podía María ser tan desconsiderada? ¿No veía todo el trabajo que había que hacer? ¿No le importaba que su hermana estuviera trabajando sola para atender a tantos invitados? Finalmente, Marta no pudo contenerse más. La frustración, el cansancio y quizás un poco de envidia por la paz que veía en el rostro de María, la impulsaron a actuar. Salió de la cocina, con el delantal manchado y las manos enharinadas, y se dirigió directamente a Jesús. «Señor», dijo, con la voz temblorosa por la emoción contenida, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. El silencio cayó sobre la habitación como un manto pesado. Todas las conversaciones se detuvieron, y todos los ojos se volvieron hacia Marta, y luego hacia Jesús, esperando su respuesta. Marta, de repente consciente de su arrebato, se sonrojó. ¿Había cometido un error al hablarle así al Maestro? ¿Había dejado que su frustración nublara su juicio? Pero la mirada de Jesús no era de reproche, sino de comprensión y amor. Sus ojos, llenos de una sabiduría infinita, se posaron en Marta con una ternura que la hizo sentir a la vez reconfortada y avergonzada. «Marta, Marta», dijo Jesús con voz suave pero firme, «estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no se la quitaré». Las palabras de Jesús cayeron sobre Marta como un bálsamo, y al mismo tiempo, como un desafío a todo lo que ella creía saber sobre el servicio y la devoción. De repente, toda su agitación, toda su ansiedad por ser la anfitriona perfecta, pareció insignificante. Comprendió que, en su afán por servir a Jesús, había perdido de vista lo más importante: estar en su presencia, escuchar sus palabras, nutrir su espíritu. Marta miró a su alrededor, como si viera su casa y a sus invitados por primera vez. Vio los rostros atentos de los discípulos, la paz en el semblante de María, la bondad en los ojos de Jesús, y se dio cuenta de que, en su prisa por hacer, había olvidado simplemente ser. Con lágrimas en los ojos, Marta se sentó junto a su hermana a los pies de Jesús. El pan podía esperar, el guiso podía enfriarse. Lo que importaba era este momento, esta oportunidad de estar cerca del Maestro, de escuchar sus enseñanzas, de permitir que sus palabras transformaran su corazón. Y así, en esa tarde en Betania,
Marta aprendió una lección que cambiaría su vida para siempre. Aprendió que el verdadero servicio nace de un corazón que primero ha estado en la presencia del Señor, que la devoción no se mide por la cantidad de tareas realizadas, sino por la profundidad del amor y la atención que damos a Dios y a los demás. A partir de ese día, Marta encontró un nuevo equilibrio en su vida. Su hogar siguió siendo un refugio para Jesús y sus discípulos, un lugar donde siempre encontraban una comida caliente y una cama limpia. Pero ahora, Marta también se aseguraba de tomar tiempo para sentarse y escuchar, para aprender y crecer en su fe. Los días pasaban, y la casa de Betania se convirtió en un lugar especial para Jesús. Era un refugio donde podía descansar de sus viajes, un hogar lejos del hogar donde siempre era bienvenido. Y Marta, con su nuevo entendimiento, se convirtió en una anfitriona aún más extraordinaria. Ahora, cuando Jesús y sus discípulos llegaban, Marta los recibía con una sonrisa serena. Preparaba la comida con el mismo cuidado de siempre, pero lo hacía con un espíritu de paz y alegría, no de ansiedad y preocupación, y siempre se aseguraba de tomar tiempo para sentarse y escuchar las enseñanzas del Maestro. La gente de Betania notó el cambio en Marta. Ya no era solo conocida por su eficiencia y laboriosidad, sino también por su serenidad y su profunda fe. Muchos acudían a ella en busca de consejo y consuelo, sabiendo que en su casa siempre encontrarían no solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Cuando su hermano Lázaro enfermó y murió, Marta sintió que su fe era puesta a prueba, pero incluso en medio de su dolor, recordó la lección que había aprendido. Cuando Jesús llegó, días después de la muerte de Lázaro, Marta salió a su encuentro. «Señor», le dijo, con lágrimas en los ojos, pero con una fe inquebrantable, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Y Jesús, conmovido por la fe de Marta, realizó uno de sus milagros más asombrosos. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Este evento no solo fortaleció la fe de Marta, sino que también demostró a todos el poder y la compasión de Jesús. La historia de Marta nos recuerda que, en nuestra prisa por hacer cosas para Dios, a veces olvidamos estar con Dios. Nos enseña que el servicio es valioso, pero que debe nacer de un corazón que primero ha estado en la presencia del Señor. Marta nos muestra que es posible encontrar un equilibrio entre la acción y la contemplación, entre el servicio diligente y la adoración profunda. En un mundo que valora la productividad y la eficiencia por encima de todo, la lección de Marta resuena con fuerza. Nos invita a detenernos en medio de nuestras ocupaciones, a sentarnos a los pies de Jesús y a escuchar su voz. Nos recuerda que, a veces, la mejor manera de servir es simplemente estar presentes, atentos y receptivos a la presencia de Dios en nuestras vidas. La historia de Marta perdura como un testimonio de transformación, fe y la verdadera esencia del servicio cristiano. Nos desafía a cada uno de nosotros a examinar nuestras propias vidas, a encontrar ese equilibrio entre el hacer y el ser, y a abrir nuestros corazones y hogares para ser verdaderos anfitriones del Señor. En las bulliciosas calles de una ciudad a orillas del mar de Galilea, donde el aroma a pescado fresco se mezclaba con el olor a especias de los mercados, vivía una mujer cuya historia quedaría grabada en los corazones de generaciones venideras. Su nombre no ha sobrevivido al paso del tiempo, pero su fe y su valentía han trascendido los siglos. Esta mujer, cuya vida había sido marcada por el sufrimiento y la soledad, llevaba 12 largos años padeciendo un flujo constante de sangre, una aflicción que no solo drenaba su fuerza física, sino que también la había condenado a una existencia en las sombras de su comunidad. Ella había sido una vez una mujer llena de vida, con una sonrisa que iluminaba los corazones de quienes la rodeaban. Pero la enfermedad había robado el color de sus mejillas y la luz de sus ojos. Según la ley judía, su condición la hacía impura, condenándola a una vida de soledad y vergüenza. No podía tocar a nadie ni ser tocada. No podía participar en las celebraciones de su pueblo. Ni siquiera podía entrar en el templo para orar. Día tras día, luchaba contra su aflicción. Había visitado a todos los médicos de la región, gastando hasta el último denario de sus ahorros en busca de una cura. Algunos le habían dado brebajes amargos que solo empeoraron su condición. Otros le habían aplicado ungüentos que quemaban su piel sin aliviar su dolor. Con cada intento fallido, su esperanza se desvanecía un poco más, como la arena que se escurre entre los dedos. Pero ella no era una mujer que se rindiera fácilmente.
En lo profundo de su corazón, mantenía viva una pequeña llama de fe, una creencia obstinada de que algún día encontraría la curación. Y fue esa fe la que la mantuvo en pie cuando escuchó los rumores sobre un hombre llamado Jesús. Las historias sobre este Jesús de Nazaret se extendían por toda Galilea como un fuego en un campo seco. Hablaban de un maestro que sanaba a los enfermos con solo tocarlos, que devolvía la vista a los ciegos y hacía caminar a los cojos. Algunos decían que era un profeta, otros que era el tan esperado Mesías. En las noches, cuando el silencio de su soledad se hacía más profundo, la mujer reflexionaba sobre estas historias. ¿Podría ser cierto? ¿Existía realmente un hombre con tal poder? Recordaba las promesas de los antiguos profetas sobre un Mesías que vendría a sanar y restaurar. ¿Podría ser este Jesús el cumplimiento de esas promesas? Sus pensamientos la llevaban a imaginar cómo sería encontrarse con Jesús. La miraría con disgusto, como tantos otros lo habían hecho. O vería más allá de su impureza, hasta el corazón desesperado que latía en su interior. La idea de ser vista, realmente vista, por primera vez en años, la llenaba tanto de anhelo como de temor. Mientras tanto, en las calles y mercados, el nombre de Jesús estaba en boca de todos. Pescadores contaban cómo lo habían visto calmar una tormenta con solo una palabra. Madres hablaban emocionadas de cómo había multiplicado panes y peces para alimentar a miles. Cada nueva historia que llegaba a sus oídos era como una gota de agua para su alma sedienta. Ella escuchaba estas historias con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había sido defraudada tantas veces que temía volver a ilusionarse. Pero cada nuevo relato de sanación que llegaba a sus oídos avivaba esa pequeña llama de fe en su corazón. Un día, mientras estaba en el mercado, cubierta de pies a cabeza para ocultar su condición, escuchó un alboroto inusual. La gente corría hacia la orilla del lago, gritando y empujándose. «Es Jesús», decían. «El maestro ha vuelto». Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esta podría ser su oportunidad, tal vez la última. Sin pensarlo dos veces, se unió a la multitud que se dirigía hacia la orilla. Cada paso era un desafío. Su cuerpo debilitado protestaba contra el esfuerzo, pero ella seguía adelante, impulsada por una determinación nacida de años de sufrimiento y esperanza. Cuando llegó a la orilla, vio a una gran multitud rodeando a un hombre. Incluso desde la distancia, pudo sentir que había algo especial en él. Su presencia irradiaba una paz y una autoridad que ella nunca había experimentado antes. Intentó acercarse, pero la multitud era densa y agitada. Todos querían tocar a Jesús, todos querían su atención. Ella, débil y considerada impura, fue empujada y apartada una y otra vez, pero no se dio por vencida. Si pudiera acercarse lo suficiente, si pudiera tocar, aunque fuera el borde de su manto. Con cada empujón y cada codazo, se repetía a sí misma: si tan solo pudiera tocar su manto, quedaré sana. Era más que un pensamiento. Era una convicción que ardía en lo profundo de su ser. No necesitaba que Jesús la viera o le hablara. Su fe le decía que con solo tocar su manto sería suficiente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de lucha, logró abrirse paso hasta quedar justo detrás de Jesús. Estaba tan cerca que podía oler el polvo del camino en su túnica. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, extendió su mano temblorosa. Sus dedos, delgados y pálidos por años de enfermedad, rozaron el borde del manto de Jesús. Fue apenas un toque, tan ligero como el aleteo de una mariposa, pero en ese instante sintió que algo extraordinario sucedía en su cuerpo. Fue como si una corriente de energía la atravesara de pies a cabeza. El dolor que había sido su constante compañero durante 12 años desapareció en un instante. Sintió una calidez que se extendía por todo su ser, restaurando lo que la enfermedad había destruido. En ese momento, supo, con una certeza absoluta, que había sido sanada. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Para la mujer, el bullicio de la multitud se desvaneció, y todo lo que podía sentir era esa corriente de vida que fluía a través de ella. Era como si cada célula de su cuerpo despertara de un largo sueño, recordando cómo era estar sana, estar completa. En ese momento de sanación, flashes de los últimos 12 años pasaron por su mente. Recordó la primera vez que notó el sangrado, el miedo y la confusión que sintió. Vio los rostros de los médicos que la habían tratado, algunos compasivos, otros indiferentes, pero todos igualmente impotentes ante su condición. Recordó las noches de llanto silencioso, las oraciones desesperadas,
los momentos en que casi había perdido la esperanza. Y ahora, en un instante, todo eso había terminado. Se sentía como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años, y de repente, alguien lo hubiera quitado de sus hombros. La libertad que sentía era casi abrumadora. Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que había ocurrido, Jesús se detuvo. Se volvió hacia la multitud y preguntó: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos confundidos respondieron: Maestro, la multitud te aprieta y te empuja, ¿y tú preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús insistió: Alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí. Ella se quedó paralizada. El miedo se apoderó de ella. ¿Había hecho algo malo? ¿La castigarían por haber tocado a Jesús en su estado de impureza? Por un momento, consideró escabullirse entre la multitud y desaparecer. Pero algo en su interior, la misma fe que la había impulsado a buscar a Jesús, la instó a dar un paso adelante. Con las piernas temblorosas y el corazón acelerado, se postró a los pies de Jesús. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras confesaba lo que había hecho. ¿Y por qué? Habló de sus años de sufrimiento, de la soledad y la vergüenza, de cómo había gastado todo lo que tenía buscando una cura. Y luego, con voz entrecortada por la emoción, declaró cómo al tocar el manto de Jesús, había sido instantáneamente sanada. La multitud guardó silencio, esperando la reacción de Jesús. Ella mantuvo la cabeza inclinada, temiendo lo peor. Pero entonces, sintió una mano gentil sobre su hombro. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Jesús, llenos de compasión y amor. «Hija», dijo Jesús con una voz que parecía abrazar su alma, «tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu aflicción». Las palabras de Jesús cayeron sobre ella como un bálsamo sanador. No solo había sido curada físicamente, sino que ahora era reconocida, restaurada a la comunidad. Ya no era una mujer impura y marginada, sino una hija, amada y aceptada. Mientras la multitud murmuraba asombrada, la mujer se puso de pie, sintiéndose verdaderamente erguida por primera vez en años. Las palabras de Jesús resonaban en su corazón: «Hija, ve en paz». Una paz que sobrepasaba todo entendimiento inundaba su ser. Ya no era la mujer del flujo de sangre, la impura, la marginada. Era una hija, restaurada y amada. La noticia de este milagro se extendió rápidamente por toda Galilea. La historia de la mujer del flujo de sangre se convirtió en un testimonio poderoso del amor y el poder sanador de Jesús. Muchos que habían perdido la esperanza encontraron nuevo ánimo al escuchar cómo la fe de esta mujer había movido el corazón de Dios. Ella, por su parte, se convirtió en una nueva mujer. Su cuerpo, antes débil y enfermo, rebosaba ahora de energía y vitalidad. Pero más importante aún, su espíritu había sido renovado. Ya no vivía en las sombras de la vergüenza y el aislamiento, sino que caminaba con la cabeza en alto, compartiendo su testimonio con todos los que quisieran escuchar. Y así, la historia de una mujer anónima, cuyo acto de fe cambió su vida para siempre, se convierte en nuestra historia. Nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a arriesgar por tocar el manto de Jesús? ¿Tenemos la fe para creer que Él puede sanar nuestras heridas más profundas? Que la historia de la mujer del flujo de sangre nos inspire a vivir con una fe audaz, a extender nuestras manos hacia Jesús en nuestros momentos de mayor necesidad y a ser instrumentos de su amor y compasión en un mundo que desesperadamente necesita sanidad. Bienvenidos a Historias Sagradas, el canal donde las grandes historias de la Biblia cobran vida. Aquí encontrarás relatos épicos, llenos de fe, desafíos y enseñanzas eternas que han inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Hoy te invito a sumergirte en una de las narraciones más emocionantes y profundas de las Escrituras. Así que, ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame hasta el final de este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que sin duda te transformará. En el tranquilo y pequeño pueblo de Nazaret, una joven llamada María vivía una vida tan sencilla como devota. En medio de las colinas de Galilea, rodeada de familias campesinas y artesanos, María pasaba sus días entre las labores del hogar y la profunda tradición espiritual de su pueblo. Hija de una familia humilde pero piadosa, desde niña había sido instruida en la ley de Moisés y las promesas que Dios había hecho a Israel. Nadie en su entorno, ni siquiera ella, podía imaginar que esta joven estaba destinada a cambiar el curso de la historia. Era una chica común,
pero su fe y su corazón la preparaban para lo extraordinario. José, su prometido, era un carpintero honesto y justo, un hombre trabajador que compartía los mismos valores que María. Aún no vivían juntos, pero su matrimonio ya estaba acordado según las costumbres de su tiempo. María, mientras tanto, esperaba con ilusión el día en que formarían una familia. Imaginaba un futuro común, un hogar sencillo y lleno de amor, rodeada de los vecinos y familiares con quienes había crecido. Sus días eran predecibles, ocupada con las tareas diarias, cocinando, tejiendo y preparando todo lo necesario para cuando se convirtiera en esposa. A pesar de la rutina que llenaba sus días, María siempre encontraba tiempo para dedicarlo a Dios. En su corazón habitaba una fe tan firme como las antiguas promesas que Israel había recibido. Su vida espiritual no era algo ruidoso ni ostentoso. Más bien, estaba tejida en la quietud de sus oraciones diarias, en su devoción durante las festividades sagradas y en su humildad ante las pequeñas dificultades cotidianas. María confiaba plenamente en el Dios que había guiado a su pueblo a través de siglos de prueba y esperanza. Esta confianza, tan silenciosa como profunda, era lo que realmente definía su vida. Lo que hacía única a María no era su origen ni sus circunstancias, sino su disposición a decir sí. Era joven, quizás con sueños pequeños como todas las chicas de su edad, pero su corazón estaba completamente entregado a Dios. Lo que podía parecer una vida sencilla en un pueblo insignificante, era en realidad el escenario perfecto para que Dios obrara. Cada tarea cotidiana, cada oración silenciosa, preparaba su alma para el momento en que lo divino intervendría de manera poderosa en su vida. Sin saberlo, María se encontraba en la cúspide de un cambio asombroso. Su humilde existencia en Nazaret, lejos de la grandeza de los palacios y templos, era el terreno fértil en el que Dios estaba a punto de sembrar la semilla de la redención. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su familia, su desposorio con José, su devoción religiosa, la estaba preparando para recibir la mayor bendición jamás imaginada: convertirse en la madre del Salvador. La vida cotidiana de María en Nazaret seguía el ritmo constante de un pueblo pequeño. Al amanecer, el canto de los gallos marcaba el inicio de la jornada, y María se levantaba temprano para comenzar sus labores. Su día se llenaba con tareas sencillas pero esenciales: moler el grano para hacer el pan, llevar agua desde el pozo y ayudar a preparar las comidas. Aunque eran actividades ordinarias, María las realizaba con el cuidado y la dedicación de quien encuentra en los pequeños actos de cada día una manera de servir a los demás y, en su corazón, de servir a Dios. La rutina de María estaba inmersa en la devoción religiosa que formaba parte de cada aspecto de la vida judía. Ella recitaba las oraciones diarias, que repetían las promesas y alabanzas a Yahvé, el Dios de Israel. En su hogar, las escrituras eran reverenciadas, y las historias de los patriarcas y profetas se compartían como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. María, como cualquier mujer de su tiempo, observaba las leyes del Shabbat, dedicando un día a la semana para el descanso sagrado, donde la familia se reunía en oración y reflexión, celebrando la bondad de Dios. Como futura esposa de José, María también se preparaba para el rol que tendría en su nuevo hogar. En su mente, imaginaba cómo sería la vida junto a él, cuidando de su casa, criando a sus hijos y siguiendo las tradiciones que habían guiado a su pueblo desde tiempos inmemoriales. El futuro parecía claro y tranquilo. María seguramente pensaba que su vida sería como la de las otras mujeres de Nazaret, una existencia sencilla pero honrada, llena de pequeños momentos de gozo y esperanza. Ella esperaba lo común, sin saber que lo extraordinario estaba por llegar. Cada paso que daba en su día a día, aunque predecible, estaba enraizado en la fe. María no se inquietaba por lo que podría traer el mañana, confiando en que Dios tenía el control. Su devoción no era solamente un deber religioso, sino una expresión natural de su vida. Incluso cuando se enfrentaba a las pequeñas dificultades de la vida cotidiana, como la fatiga de las largas jornadas o las preocupaciones del futuro, ella las soportaba con una paz interior que provenía de su relación con Dios. Para María, la fe no era algo que se añadía a su vida, sino el eje en torno al cual giraba todo. Pero, aunque su vida parecía normal, Dios ya estaba obrando en lo secreto. Los días de María, llenos de simplicidad, estaban construyendo en ella un carácter fuerte,
y un corazón dispuesto a lo que fuera que el Señor le pidiera. Sin saberlo, su fidelidad en lo pequeño estaba preparándola para un llamado mucho más grande. María, fiel en sus labores diarias, en sus oraciones y en su vida de comunidad, estaba a punto de ver cómo el plan divino transformaría todo lo que había imaginado sobre su futuro. Un día, mientras María estaba inmersa en su rutina habitual, sucedió lo inesperado. La luz del atardecer bañaba las calles de Nazaret, y quizás María se encontraba sola, en silencio, cuando un ser celestial se le apareció. El arcángel Gabriel se presentó ante ella con una reverencia divina, que cambió por completo la atmósfera de ese momento ordinario. El ángel, resplandeciente de gloria, la saludó con una frase que resonaría en la eternidad: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». María, sobresaltada por estas palabras, sintió una mezcla de asombro y temor. María no sabía lo que estaba sucediendo. Nunca antes había sido llamada favorecida, y mucho menos por un mensajero celestial. Sus pensamientos se agolpaban, intentando comprender el significado de aquellas palabras. ¿Qué podría significar que el Señor estuviera con ella de manera tan especial? Gabriel, al ver su inquietud, le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». En ese momento, las palabras del ángel comenzaron a desplegar ante María una verdad que la dejó sin aliento. Ella había sido elegida por Dios para una misión que cambiaría la historia del mundo. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús», continuó el ángel. «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Estas palabras, que parecían imposibles, colocaban a María en el centro de la promesa mesiánica que su pueblo había esperado por siglos. El Salvador del mundo iba a nacer de ella. A pesar de la inmensa carga de esta revelación, María, llena de humildad, hizo una única pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El niño que nacería de ella no sería solo un hombre más, sería el Hijo de Dios. Para confirmar la veracidad de sus palabras, Gabriel le habló de su pariente Elisabet, quien, a pesar de su vejez y esterilidad, también esperaba un hijo. «Porque nada hay imposible para Dios», añadió Gabriel, reafirmando la certeza del poder divino. Este mensaje divino dejó claro que lo que estaba por suceder era algo que trascendía las leyes naturales. Dios estaba interviniendo directamente en la historia humana. En ese momento decisivo, María, joven y humilde, respondió con una fe inquebrantable: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Sin dudar ni poner condiciones, aceptó el llamado más grande que una mujer podría recibir: ser la madre del Mesías, el Salvador prometido. Aquella tarde, el curso de su vida cambió para siempre. Lo extraordinario había irrumpido en lo ordinario, y María, con valentía y humildad, abrió su corazón al plan de Dios, sin saber todavía todas las consecuencias que esto traería a su vida. Tras la visita del ángel, la vida de María dio un vuelco. Aunque aún procesaba lo increíble de la revelación, su fe la sostuvo. A partir de ese momento, cargaba en su vientre al Hijo de Dios, el Mesías que su pueblo había esperado durante generaciones. Sin embargo, aunque María sabía que Dios estaba con ella, los desafíos comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Uno de los primeros fue enfrentar a José, su prometido. En aquella época, un embarazo antes del matrimonio podía traer vergüenza y severas consecuencias, incluso la muerte. María no tenía control sobre lo que otros pensarían, pero confiaba en que Dios proveería una solución. José, al enterarse de que María estaba embarazada, sintió una mezcla de confusión, tristeza y duda. No comprendía lo que había sucedido, pero, siendo un hombre justo, no quiso exponerla al escarnio público. Decidió dejarla en secreto, evitando una posible condena. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es». José, al despertar, obedeció la voz de Dios y tomó a María como su esposa, aceptando su rol en el plan divino con humildad y valentía. Con José a su lado, María encontró alivio y apoyo en medio de las circunstancias extraordinarias que estaba viviendo.
Sin embargo, la vida de María continuaba siendo profundamente humana, y sabía que aún debía cumplir con los roles cotidianos de una mujer en su cultura, mientras su vientre comenzaba a crecer. La noticia de su embarazo, aunque celestial en su origen, no era entendida por la gente de su entorno, lo que sin duda generaba miradas y murmullos. Pero María, manteniendo su carácter sereno y su fe inquebrantable, enfrentaba cada día sabiendo que Dios había prometido estar con ella. Decidida a buscar apoyo y comprensión, María viajó a las montañas de Judea para visitar a su pariente Elizabeth, quien, como le había dicho el ángel, también estaba embarazada de manera milagrosa. Al llegar a casa de Elizabeth, algo extraordinario sucedió. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, reconociendo lo sagrado de la misión de María, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María, emocionada y llena de gratitud, respondió con una alabanza que hoy conocemos como el Magnificat. En él, proclamaba la grandeza de Dios, quien había hecho maravillas con una sierva humilde como ella. Este encuentro con Elizabeth no solo fortaleció a María, sino que también la preparó emocional y espiritualmente para los desafíos que vendrían. Ahora, sabiendo que no estaba sola, María regresó a Nazaret con una mayor certeza de que Dios había trazado su camino. Con su fe como su mayor fortaleza, ella avanzaba, no con temor, sino con la convicción de que lo imposible había comenzado a hacerse realidad a través de su sí. El embarazo de María avanzaba, y conforme se acercaba el tiempo del nacimiento, llegó un nuevo desafío. El emperador César Augusto decretó un censo en todo el Imperio Romano, lo que obligaba a José a viajar hasta Belén, su ciudad de origen, para inscribirse junto con María. Aunque María estaba en los últimos días de su embarazo, no había alternativa. Debían emprender el largo y agotador viaje desde Nazaret hasta Belén. La travesía fue difícil, con caminos accidentados y días de caminata bajo el sol. Sin embargo, María, sostenida por su fe y la compañía de José, se mantuvo firme. Al llegar a Belén, la ciudad estaba abarrotada de personas que, como ellos, habían venido por el censo. No había lugar en ninguna posada, y María comenzó a sentir las contracciones del parto. No había una cama cómoda, ni una habitación privada disponible. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar sencillo y humilde entre los animales. Allí, en medio de las pajas y el olor de la establía, María dio a luz a su hijo. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nació en el lugar más humilde imaginable. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. El nacimiento de Jesús, aunque ocurrió en silencio y lejos del bullicio de la ciudad, no pasó desapercibido para el cielo. Un coro de ángeles se apareció a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños en las colinas cercanas, anunciando que el Salvador había nacido en Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, maravillados por lo que habían visto y escuchado, corrieron hacia el lugar donde María y José estaban con el recién nacido y lo adoraron. Aquellos humildes pastores fueron los primeros en ver al Rey de Reyes, pero no fueron los únicos. Poco tiempo después, llegaron unos sabios de Oriente guiados por una estrella. Habían viajado grandes distancias porque sabían que el nacimiento de este niño tenía un significado cósmico. Cuando finalmente llegaron a la casa donde se encontraba María con su hijo, cayeron de rodillas y le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. María, aún impresionada por todo lo que estaba ocurriendo, guardaba cada palabra y cada gesto en su corazón, reflexionando sobre el misterio que envolvía la vida de su hijo. María sabía que algo grandioso había comenzado. No comprendía del todo cómo sería el futuro, pero confiaba en que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Su hijo, Jesús, ya había atraído la atención de pastores y reyes, y aunque había nacido en la pobreza de un pesebre, su destino era mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Después del asombroso nacimiento de Jesús en Belén, la vida de María comenzó a transformarse de maneras que ella jamás había anticipado. Aunque había sido testigo de milagros y encuentros con pastores y sabios, no dejó de lado su papel como madre. Cuidaba de su hijo como cualquier otra madre, preocupándose por sus necesidades, protegiéndolo y amándolo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón,
María sabía que Jesús no era un niño común. Cada día con él era una mezcla de ternura maternal y reverencia por el gran misterio que albergaba su hijo. A pesar de los momentos de paz, las dificultades no tardaron en aparecer nuevamente. Poco después del nacimiento de Jesús, José fue advertido en sueños de que el rey Herodes planeaba matar al niño. Sin pensarlo, tomó a María y a Jesús, y huyeron hacia Egipto en medio de la noche. María, una joven madre, dejó atrás todo lo que conocía y viajó hacia una tierra extranjera, con el único propósito de proteger a su hijo. El viaje fue duro, pero nuevamente la fe la sostuvo. Sabía que Dios los guiaba, y en cada paso veía la mano divina protegiendo a su familia. Pasaron un tiempo como exiliados en Egipto, pero cuando Herodes murió, un ángel les dijo que era seguro regresar. Así, José, María y Jesús volvieron a Nazaret, donde el niño creció rodeado del amor de sus padres y la tranquilidad de una vida humilde. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, experimentó una infancia común, jugando con los niños del pueblo y aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. Durante esos años, María observaba cómo su hijo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El siguiente gran hito en la vida de María llegó cuando Jesús tenía 12 años. Durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se quedó en el templo sin que sus padres lo supieran. María y José, angustiados, lo buscaron durante 3 días hasta encontrarlo entre los maestros, discutiendo las Escrituras con una sabiduría sorprendente. Al reprocharle por haberlos preocupado, Jesús respondió: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras dejaron a María profundamente reflexionando, pues, aunque conocía el destino divino de su hijo, cada vez se hacía más evidente que Jesús no solo era su hijo, sino el Hijo de Dios, con una misión más allá de su comprensión. Durante el ministerio de Jesús, María mantuvo una presencia constante y silenciosa, apoyando a su hijo mientras predicaba el reino de Dios. Aunque su papel no era central en la enseñanza pública de Jesús, ella lo acompañaba en algunos momentos cruciales, como las bodas de Caná, donde María pidió a Jesús que ayudara a los anfitriones cuando se quedaron sin vino, lo que resultó en su primer milagro. A lo largo de su misión, María observaba cómo su hijo atraía multitudes y enfrentaba la oposición de los líderes religiosos. Aunque seguramente sentía preocupación por los peligros que Jesús enfrentaba, su fe inquebrantable la sostenía. María estuvo presente al pie de la cruz, donde vio a su hijo sufrir y morir por la salvación del mundo. Una escena de dolor indescriptible para una madre, pero también de profunda confianza en el plan divino. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María vivió un tiempo de profundo recogimiento, acompañada por los apóstoles y discípulos de su hijo. En aquellos días, Jerusalén seguía siendo el epicentro de la fe naciente, y María, como madre del Salvador, era una figura respetada y querida por la primera comunidad cristiana. Los seguidores de Jesús veían en ella no solo a la madre del Mesías, sino también a un ejemplo de fe y fidelidad inquebrantable. María vivió esos días recordando cada momento de la vida de su hijo, desde su infancia en Nazaret hasta su sacrificio en la cruz. Aunque no se mencionan muchos detalles sobre su vida después de la resurrección de Jesús en los Evangelios, la tradición cuenta que María permaneció junto al apóstol Juan, a quien Jesús, antes de morir, le había encomendado su cuidado. Se dice que Juan la acogió como a su propia madre, y juntos, según algunos relatos, se trasladaron a Éfeso, una ciudad lejana en el Imperio Romano. Allí, en la calma de una tierra extraña, María encontró consuelo mientras veía crecer la iglesia que su hijo había comenzado. Conforme pasaban los años, María vivió en la paz de aquellos que saben que han cumplido con su misión. En su corazón seguía guardando cada recuerdo de Jesús, como había hecho desde su nacimiento. La joven que había recibido la visita del ángel en Nazaret, ahora era una mujer madura que entendía los caminos de Dios con mayor claridad. La sencillez que siempre la había caracterizado permanecía en ella, aunque a su alrededor crecían los rumores sobre su hijo y la esperanza que había sembrado entre los creyentes. Se cuenta que María vivió hasta una edad avanzada. Algunas tradiciones narran que sus últimos días fueron tranquilos, rodeada del cariño de aquellos que la veían no solo como la madre de Jesús, sino como una guía espiritual. Su partida de este mundo, en algún momento alrededor de los 60 o 70 años,
No fue con grandes alardes ni ceremonias. Se fue en paz, tal como había vivido, confiando en Dios hasta el final. Su cuerpo fue enterrado con reverencia, y aunque los años borraron los detalles, lo que no se borró fue su legado. Para aquellos que conocieron a María, y para las generaciones que vinieron después, ella fue un testimonio vivo de la fe. La mujer que había vivido en humildad y obediencia, fue recordada como una madre amorosa, no solo para Jesús, sino para todos los que buscaban seguir los pasos de su Hijo. La historia de María nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la humildad. Su vida fue un testimonio de cómo Dios puede obrar de manera sorprendente a través de quienes confían plenamente en Él. A pesar de no comprender siempre el plan divino, María se mantuvo firme en su fe, desde la concepción milagrosa hasta los momentos más dolorosos al pie de la cruz. Su ejemplo nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, confiar en Dios y aceptar su voluntad siempre nos llevará a cumplir un propósito más grande. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de María. Te invitamos a darle me gusta a este video si te ha inspirado, y a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de fe y significado. Queremos seguir compartiendo contigo más relatos que tocan el corazón y nos acercan a las enseñanzas de la Biblia. No olvides dejar un comentario con tus reflexiones sobre la vida de María, o cualquier tema que te gustaría que abordáramos en el futuro, porque nos encanta leerlos. Y también asegúrate de estar atento a nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando las historias sagradas que transforman vidas. Hasta la próxima. Bendiciones.